¿Cómo es posible que un pueblo, ayer nómada, hoy construya ciudades que desafían a los cielos y diseñe canales de riego con una precisión que asombraría a un ingeniero moderno? En las listas de sus reyes, los soberanos gobiernan durante decenas de miles de años, como si el tiempo mismo les obedeciera. Las primeras ciudades surgen de la nada, en medio de un pantano inhóspito, ya perfectas, como si hubieran sido erigidas siguiendo un plan maestro preexistente, traído de un lugar desconocido. Esta no es la historia de un desarrollo gradual, es la crónica de una explosión, una anomalía en la línea temporal de la humanidad. En el sur de Mesopotamia, en la tierra que más tarde se llamaría Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates, un pueblo autodenominado los Cabezas Negras encendió una llama que iluminaría y finalmente consumiría el mundo. Nosotros los llamamos sumerios, y su historia es la nuestra, porque cada uno de nuestros logros y cada uno de nuestros miedos nacieron allí, en el barro fértil de una tierra que se convirtió en la cuna y la tumba de la primera civilización que gobernó el mundo. Su origen es un abismo. Su lengua no tiene parientes, ni antepasados, ni descendientes. Es un fantasma lingüístico, una isla en el océano de las familias idiomáticas. Aparecieron en el cuarto milenio antes de nuestra era, trayendo consigo un paquete tecnológico que cambiaría para siempre el destino de nuestra especie. La rueda, que no solo movió carros, sino que hizo girar el torno del alfarero, creando cerámicas en masa para una población en auge. El arado de siembra, que transformó la agricultura de subsistencia en un excedente organizado, la base de toda estructura de poder. Y la vela para los barcos, que convirtió los ríos en autopistas para el comercio y la guerra. Todo surgió en un lapso de tiempo tan corto que parece un milagro o una catástrofe. Las pequeñas aldeas neolíticas fueron devoradas por la expansión de ciudades monstruosas como Uruk, que en su apogeo albergaba a más de 50.000 almas, una megalópolis en un mundo de caseríos. La escala de sus construcciones era una declaración de intenciones. Los zigurats, templos escalonados de ladrillo de barro, no eran simples lugares de culto. Eran escaleras hacia el cielo, montañas artificiales desde donde los sacerdotes reyes hablaban con los dioses y controlaban la vida y la muerte de los hombres. Estos primeros gobernantes, los Ensi, eran intermediarios entre el cielo y la tierra. Su poder no se basaba en la fuerza bruta, sino en algo mucho más potente, el control del conocimiento. Sabían cuándo los ríos traerían la inundación vivificante y cuándo la sequía mortal. Organizaban el trabajo, distribuían el grano y, lo más importante, interpretaban la voluntad de un panteón de dioses aterradores e impredecibles. Anu, el dios del cielo; Enlil, el señor del viento y las tormentas; Enki, el astuto dios del agua y la sabiduría. Estos no eran dioses benevolentes, eran fuerzas cósmicas, caprichosas, que exigían apaciguamiento constante. La vida sumeria estaba impregnada de un temor reverencial. Cada ladrillo de un templo, cada canal cavado, era parte de un esfuerzo desesperado por imponer un orden humano en un universo caótico. Pero el orden en una ciudad generaba conflicto con la siguiente. Uruk, Ur, Eridu, Lagash, Kish. Cada ciudad-estado se consideraba el centro del mundo, el hogar elegido por su dios patrón. Y los dioses, como los hombres, eran celosos. Las primeras guerras de la historia no se libraron por vastos imperios, sino por una franja de tierra fértil o por los derechos de agua de un canal. Las estelas de los buitres, uno de los monumentos más antiguos que se conservan, no celebran la paz, sino una victoria sangrienta de Lagash sobre su vecina Uma, con una brutalidad gráfica que congela la sangre. Este nuevo mundo, nacido de la arcilla, era dinámico, innovador y terriblemente violento. Cada avance tecnológico se convertía inmediatamente en un arma. El carro de ruedas se transformó en una plataforma de guerra. La metalurgia del bronce, que permitía crear herramientas más eficaces, también forjaba espadas y cascos más letales. La sociedad se estratificó a una velocidad vertiginosa. En la cima, el rey sacerdote, casi un dios. Debajo,
una élite de burócratas y guerreros, y en la base una inmensa masa de agricultores y obreros, cuya vida estaba dictada por el ciclo de las estaciones y los decretos del templo. Fue aquí donde nació la idea de que la humanidad fue creada para un único propósito: servir a los dioses, lo que en la práctica significaba servir a la élite que afirmaba representarlos. Una idea tan poderosa que ha sobrevivido durante milenios bajo diferentes disfraces. Los sumerios no solo inventaron la ciudad, inventaron la justificación divina del poder. Y mientras los hombres luchaban y morían en nombre de sus dioses locales, no sabían que estaban sentando las bases de una estructura que, con el tiempo, aspiraría a gobernar no solo una ciudad, sino el mundo entero. El poder ya no se conformaría con un trozo de tierra, pronto exigiría la inmortalidad. La gran pregunta que nos atormenta al mirar sus ruinas es si esta explosión fue el resultado de un genio humano sin precedentes o algo más. ¿Estamos preparados para admitir que los cimientos de nuestro mundo fueron puestos por aquellos cuyos nombres ni siquiera podemos pronunciar? Su mitología habla de seres, los Apkallu, que emergieron del mar para entregar el conocimiento a la humanidad. ¿Es solo un mito o el recuerdo distorsionado de un contacto, no con dioses, sino con una cultura más antigua y olvidada? Nunca lo sabremos con certeza. Lo único seguro es que, una vez encendida, esta llama ya no pudo ser extinguida. El orden sumerio era una máquina diseñada para crecer, para consumir recursos y para dominar. Y el combustible de esa máquina era la ambición de sus líderes, una ambición que pronto dejaría de ser meramente terrenal y aspiraría a desafiar al mismo destino. La era de los sacerdotes anónimos estaba llegando a su fin. Se acercaba el tiempo de los héroes, de los reyes cuyos nombres resonarían en la eternidad. El primer capítulo de la lucha del hombre contra su propia mortalidad estaba a punto de escribirse, no con tinta, sino con sangre y arcilla. El mundo sumerio, en su esencia, era un pacto fáustico. A cambio del conocimiento y el orden, la humanidad aceptó una jerarquía rígida y una vida de servidumbre. Pero, ¿qué impulsó realmente este salto cuántico? ¿Fue el deseo de seguridad frente a un mundo hostil o la insaciable sed de poder de una élite emergente? La historia no ofrece respuestas sencillas. Los mismos canales que llevaban agua para la vida también marcaban las fronteras que se defendían con la muerte. Los mismos templos que ofrecían consuelo espiritual también eran centros de recaudación de impuestos implacables. La dualidad de la creación sumeria es su rasgo más definitorio y quizás el más terrorífico. Es el código genético de toda civilización posterior. Pero en ese amanecer de la historia, la elección parecía clara. ¿Y ustedes, si hubieran estado allí, qué habrían elegido para su pueblo? ¿La peligrosa libertad de las tribus nómadas o la segura servidumbre de las ciudades amuralladas? Escriban su elección en los comentarios. Su respuesta dice más sobre nuestro presente de lo que imaginan. La ambición de los primeros reyes sacerdotes pronto se desbordó. Ya no les bastaba ser los administradores de los bienes de un dios. Querían ser dioses ellos mismos. El poder terrenal dejó de ser un fin en sí mismo para convertirse en un trampolín hacia la eternidad. Esta obsesión cristalizó en la figura de Gilgamesh, el rey semilegendario de Uruk. Su epopeya no es un simple cuento de aventuras, es el manifiesto existencial de una era. Gilgamesh, 2/3 dios y 1/3 hombre, no es un gobernante justo. Es un tirano, un déspota que abusa de su pueblo, ejerciendo un derecho de pernada brutal. Es la encarnación del poder absoluto que aún no ha encontrado sus límites. Su viaje comienza no con una búsqueda de sabiduría, sino con la dolorosa conciencia de su propia mortalidad tras la muerte de su amigo Enkidu. Es entonces cuando el rey más poderoso de la tierra se da cuenta de que su poder es inútil frente a la muerte, y así comienza su desesperada odisea en busca de la inmortalidad, un viaje que lo llevará a los confines del mundo y más allá, a enfrentarse a monstruos y a interrogar al único hombre que sobrevivió al diluvio universal.
La historia de Gilgamesh es una metáfora de la propia civilización sumeria, una fuerza imparable que, en su apogeo, se topa con la verdad inmutable de su propia finitud. Esta angustia se reflejaba en sus rituales funerarios. Las tumbas reales de Ur, descubiertas en la década de 1920, son un testimonio escalofriante de esta visión del mundo. Cuando un rey o una reina moría, no se iban solos. Decenas de sirvientes, guardias, músicos y damas de compañía eran sacrificados para acompañar a su señor en el más allá. No eran asesinados violentamente. Bajaban a la fosa en una procesión solemne, ataviados con sus mejores galas, bebían un veneno y se acostaban para siempre. El arqueólogo Leonard Woolley encontró hileras e hileras de esqueletos perfectamente ordenados, en una instantánea macabra del orden social llevado a su conclusión lógica y aterradora. El poder del rey no terminaba con su muerte, la arrastraba consigo, despoblando su propio palacio. Era el precio de la divinidad, un vacío que exigía ser llenado con vidas humanas. Esta deificación del poder transformó la política y la guerra. Los reyes ya no eran simples ensi, administradores, sino lugales, hombres grandes, señores de la guerra. Sus estatuas los representaban no como orantes piadosos, sino como constructores musculosos o guerreros implacables. El conflicto entre las ciudades-estado alcanzó un nuevo nivel de brutalidad. Las inscripciones reales se jactan de la destrucción de ciudades enemigas, de la masacre de sus habitantes, de la deportación de poblaciones enteras. La guerra se convirtió en una empresa sagrada, una extensión de la voluntad del dios patrón de la ciudad victoriosa. El famoso estandarte de Ur muestra dos caras de la misma moneda. Por un lado, una escena de paz y banquete, la celebración del orden y la abundancia. Por el otro, una cruda representación de la guerra, con carros arrollando a los enemigos y prisioneros desnudos, presentados ante el rey. La paz y la violencia no eran opuestos, eran las dos herramientas del poder real. Una civilización no puede existir sin la otra. En este mundo de ambiciones desmedidas, la relación con los dioses se volvió cada vez más transaccional. Los reyes no solo rezaban, negociaban, exigían e incluso intentaban engañar a las deidades. Se construían templos cada vez más grandes, no solo por piedad, sino como una demostración de poder, una forma de decir a los dioses y a los reyes rivales: mirad lo que soy capaz de hacer. Esta mentalidad generó un ciclo de competencia sin fin. Si el rey de Lagash construía un templo, el rey de Umma debía construir uno más grande. Si Uruk conquistaba 2 ciudades, Kish debía conquistar 3. Era una carrera armamentística, arquitectónica y militar, impulsada por el ego de hombres que se creían la encarnación de sus dioses. Roma construyó calzadas, los griegos construyeron la democracia, pero los sumerios construyeron la arrogancia del poder, la idea de que los límites existen para ser derribados. Pero mientras los reyes luchaban contra la muerte y entre sí, una revolución silenciosa estaba teniendo lugar en las escuelas de los templos. Una nueva forma de poder, mucho más duradera que cualquier dinastía, estaba siendo perfeccionada. Un poder capaz de registrar las hazañas de un rey para la eternidad o de borrarlas para siempre. Un poder que podía administrar un imperio o socavarlo desde dentro. Era el poder de la palabra escrita, una invención que prometía la inmortalidad que Gilgamesh nunca pudo encontrar. Los reyes creían que la escritura serviría para glorificar sus nombres, pero no entendieron que estaban forjando la herramienta que, en última instancia, los convertiría en meros nombres en una lista. La verdadera batalla por el futuro no se libraría con espadas de bronce, sino con estiletes de caña sobre tablillas de arcilla. El control de la información estaba a punto de volverse más importante que el control de cualquier ejército. La invención de la escritura no fue un destello de genialidad, sino una necesidad burocrática. Nació de la necesidad más prosaica imaginable: contar ovejas y sacos de grano. Los primeros signos eran pictogramas, simples dibujos de los objetos que representaban. Pero este sistema era torpe, limitado,
La verdadera revolución llegó cuando un escriba anónimo tuvo una idea que cambiaría el mundo. ¿Y si los signos no representaran objetos, sino sonidos? El sonido de una palabra. Fue el nacimiento de la escritura fonética. Ahora, cualquier cosa que pudiera ser dicha podía ser escrita. De repente, el universo del pensamiento humano podía ser congelado en el tiempo, grabado en la arcilla para siempre. Las tablillas se llenaron no solo de inventarios, sino de mitos, himnos, proverbios y, lo más importante, de leyes. La palabra del rey, antes efímera, ahora podía ser leída y obedecida en cada rincón de su reino. Era el nacimiento del Estado y su arma más poderosa, la burocracia. Las escuelas de escribas, las edubas o casas de las tablillas, se convirtieron en los centros de poder más importantes del mundo sumerio. Ser un escriba era pertenecer a una élite exclusiva. Pasaban años memorizando cientos de signos cuneiformes, la escritura en forma de cuña que se grababa con un estilete en arcilla húmeda. Aprendían matemáticas, astronomía, literatura y, sobre todo, el arte de la administración. Eran los tecnócratas de la antigüedad, la espina dorsal del gobierno. Un proverbio sumerio decía: un escriba cuya mano se mueve tan rápido como su boca, ese es un verdadero escriba. No eran meros copistas, eran los analistas, los planificadores, los guardianes de los secretos del Estado. Conocían los ingresos fiscales, las debilidades de los reinos vecinos, las intrigas de la corte. Un rey podía ser un gran guerrero, pero sin sus escribas, su reino se desmoronaría en cuestión de días. Este nuevo poder, el control de la información, generó una nueva forma de conflicto. Las guerras ya no solo se ganaban en el campo de batalla, sino en los archivos. Un tratado falsificado, un registro de impuestos alterado, un informe de espionaje interceptado, todo podía cambiar el curso de la historia. La destrucción de la biblioteca de una ciudad enemiga era un acto de guerra tan devastador como derribar sus murallas. Era borrar su memoria, su identidad, su existencia legal. La mayor maldición no era la muerte, sino ser borrado de las tablillas. Esta damnatio memoriae se convirtió en el castigo supremo para los traidores y los reyes depuestos. Los escribas, esa élite en la sombra, tenían el poder de encumbrar a un gobernante o de condenarlo al olvido eterno. No es de extrañar que la disciplina en las edubas fuera brutal. Los castigos físicos eran constantes. El objetivo era crear no solo hombres educados, sino funcionarios leales y discretos. La escritura también cambió la naturaleza de la ley. Antes, la justicia era impartida por un rey o un sacerdote según la costumbre y su propio juicio. Ahora, las leyes podían ser codificadas, estandarizadas y aplicadas por igual a todos, al menos en teoría. Los primeros códigos legales de la historia no tratan de grandes principios filosóficos, sino de asuntos prácticos. El alquiler de un buey, la indemnización por una lesión, el castigo por el adulterio. Son el reflejo de una sociedad cada vez más compleja que necesitaba reglas claras para funcionar. Pero esta codificación también tuvo un efecto secundario. Creó una clase de expertos legales, los únicos capaces de interpretar las complejidades de la ley. La justicia se alejó del pueblo y se encerró en los tribunales y los archivos. No solo habían inventado las leyes, habían inventado a los abogados. La ironía de la revolución cuneiforme es que, al crear una herramienta para el orden y la permanencia, los sumerios también crearon la herramienta perfecta para la subversión y el control totalitario. El mismo sistema que permitía registrar un contrato de matrimonio, también permitía llevar un registro de los disidentes. La misma red de mensajeros que transportaba órdenes administrativas, también podía transportar informes de espías. Por cada poema épico que se escribía, se archivaban cientos de recibos de impuestos, registros de trabajos forzados y sentencias judiciales. Crearon la primera sociedad de la información y con ella la primera sociedad de la vigilancia. No se dieron cuenta de que estaban construyendo una máquina burocrática tan poderosa y tan impersonal que un día podría ser utilizada por un extranjero para conquistarlos y gobernarlos
con una eficiencia que ellos nunca habían imaginado. La escritura, su mayor logro, se convertiría en el plano de su propia jaula, y el primer hombre que usaría ese plano para construir un imperio no sería un sumerio. El golpe llegó desde el norte, de una región llamada Akkad, y de un hombre que no debería haber existido en los anales del poder. Su nombre era Sargón, que significa el rey legítimo, un título que probablemente se dio a sí mismo para ocultar un origen oscuro. La leyenda, que él mismo promovió, cuenta que era hijo de una sacerdotisa que lo abandonó en una cesta de juncos en el río Éufrates, de donde fue rescatado por un jardinero. Una historia de un don nadie, diseñada para conectar con el pueblo y para aterrorizar a una aristocracia sumeria que llevaba siglos en el poder. Sargón no era sumerio, era un semita, un acadio. Hablaba una lengua diferente, adoraba a versiones diferentes de los mismos dioses, y vio en las ciudades-estado sumerias, perpetuamente en guerra entre sí, una oportunidad. Vio sus tecnologías, su burocracia, su organización militar, y pensó: puedo hacerlo mejor. La conquista de Sargón no fue una simple victoria militar, fue un cambio de paradigma. Utilizó las propias herramientas de los sumerios contra ellos, pero a una escala y con una brutalidad sin precedentes. Creó el primer ejército profesional y permanente de la historia, liberando a los soldados de la necesidad de volver a sus granjas después de cada campaña. Esto le permitió llevar a cabo guerras relámpago, aplastando las coaliciones de ciudades sumerias antes de que pudieran organizarse. Las inscripciones se jactan de 54 batallas y de lavar sus armas en el mar inferior, el Golfo Pérsico. Destruyó las murallas de las ciudades conquistadas, un acto simbólico y práctico que las dejaba indefensas ante su poder. Ur, Uruk, Lagash, todas cayeron. Por primera vez en la historia, toda Mesopotamia, desde el Golfo hasta las montañas de Tauro, estaba unificada bajo un solo gobernante. Había nacido el primer imperio. El imperio acadio de Sargón era una bestia diferente. No era una federación de ciudades, era un estado centralizado, gobernado desde una nueva capital, Akkad, cuya ubicación exacta sigue siendo uno de los mayores misterios de la arqueología. Sargón reemplazó a los reyes locales con gobernadores acadios leales a él, unificó los pesos y las medidas, estandarizó los impuestos y creó una red de carreteras para mover a sus ejércitos y mensajeros rápidamente. Pero lo más importante es que entendió el poder de la cultura. No intentó erradicar la cultura sumeria, la cooptó. La escritura cuneiforme fue adaptada para escribir el idioma acadio. La religión sumeria fue fusionada con la acadia. Su hija, Eneduana, fue nombrada suma sacerdotisa del dios de la luna en Ur, la ciudad más sagrada de Sumer. Fue un golpe maestro político y cultural. Eneduana no solo fue una figura religiosa, fue una brillante poetisa, la primera autora de la historia cuyo nombre conocemos. Sus himnos, escritos en sumerio, ayudaron a fusionar las dos culturas y a legitimar el gobierno de su padre. Pero este imperio, construido sobre la sangre, se mantuvo con el miedo. Las rebeliones eran constantes y eran reprimidas con una crueldad monstruosa. El nieto de Sargón, Naram-Sin, se autoproclamó dios de Akkad y se hizo representar en las estelas como una figura divina, pisoteando a sus enemigos. La famosa estela de la victoria de Naram-Sin lo muestra ascendiendo una montaña sobre los cadáveres de sus adversarios. La arrogancia era total, pero el imperio era una construcción frágil. Las ciudades sumerias nunca aceptaron completamente el dominio extranjero. Las tribus nómadas de las montañas, a las que llamaban los gutis, acosaban constantemente sus fronteras. Y una maldición, registrada en textos posteriores, cuenta cómo Naram-Sin, en un acto de impiedad, saqueó el templo de Enlil en Nippur, el centro religioso de Sumer. Como castigo, los dioses abandonaron Akkad y la condenaron a la destrucción. Históricamente, el imperio se derrumbó por una combinación de rebeliones internas, invasiones externas y, posiblemente, una sequía catastrófica. Pero para los sumerios que sobrevivieron, la lección era clara.
Habían creado un modelo de poder tan eficaz que un bárbaro pudo robárselo y usarlo para esclavizarlos. Su sistema había triunfado, pero ellos habían perecido. La caída de Akkad sumió a Mesopotamia en un siglo de caos. Los gutis, descritos como un pueblo que no conoce inhibiciones, descendieron de las montañas y gobernaron como señores de la guerra, pero no pudieron mantener el imperio unido. Las viejas ciudades-estado sumerias resurgieron de sus cenizas, anhelando un retorno al orden, a un tiempo anterior al terror acadio. El mundo había probado el amargo sabor del imperio, de la unificación por la fuerza, y ahora buscaba desesperadamente una forma de restaurar la armonía sin sacrificar su identidad. La pregunta que flotaba sobre las ruinas del primer imperio del mundo era: ¿es posible tener orden sin tiranía? ¿Es posible reconstruir un mundo sin repetir los errores que llevaron a su destrucción? La respuesta vendría de la ciudad de Ur, que se levantaría una última vez para ofrecer al mundo un modelo diferente de poder, uno basado no en la espada, sino en la ley. Era el último y más brillante destello de la civilización sumeria antes de su extinción final. La historia de Sargón plantea una pregunta que ha resonado a lo largo de los siglos. ¿Fue un monstruo sediento de sangre que destruyó una cultura vibrante o un visionario que puso fin a las guerras interminables entre las ciudades-estado, forjando una paz imperial a un precio terrible? La unificación trajo estabilidad y un florecimiento del comercio, pero aniquiló la libertad. Es el eterno dilema entre seguridad y autonomía. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿quién fue Sargón en realidad, el gran unificador que trajo orden al caos, o el primer tirano de la historia que enseñó al mundo el verdadero significado del terror imperial? Dejen su veredicto en los comentarios. La forma en que juzgamos el pasado define el futuro que estamos dispuestos a aceptar. Tras la caída del imperio acadio, el anhelo de un renacimiento sumerio se hizo palpable. Este sueño fue encarnado por Ur-Nammu, el rey de Ur. No era un conquistador al estilo de Sargón, era un restaurador, un constructor. Su proyecto más famoso es el Gran Zigurat de Ur, una imponente estructura escalonada dedicada al dios de la luna, Nana. Sus ruinas restauradas se yerguen hoy como un testimonio de la ambición de este rey. Pero su legado más perdurable no está hecho de ladrillo, sino de palabras. Ur-Nammu promulgó el primer código de leyes conocido en la historia de la humanidad, anterior en varios siglos al famoso Código de Hammurabi. Es un documento extraordinario. Mientras que las leyes acadias se basaban en la brutalidad de la ley del talión, ojo por ojo, el código de Ur-Nammu favorecía las compensaciones económicas. Si un hombre le rompía un pie a otro, no le rompían el suyo. Le obligaban a pagar una multa de 10 siclos de plata. Fue un intento revolucionario de sustituir la venganza por la justicia, la sangre por el dinero. El hijo de Ur-Nammu, Shulgi, fue quien perfeccionó este sistema y lo llevó a su máxima expresión. Shulgi reinó durante casi medio siglo y fue un genio de la administración. Comprendió que un imperio no se mantiene solo con ejércitos, sino con una burocracia eficiente. Reorganizó el reino, que ahora se conoce como la tercera dinastía de Ur, en un estado centralizado y metódico, hasta un punto casi obsesivo. Creó un cuerpo de funcionarios altamente capacitados, estandarizó los impuestos a través de un complejo sistema llamado Bala, y reformó el currículo de las escuelas de escribas para producir la maquinaria humana que su estado necesitaba. Se conservan decenas de miles de tablillas de este período, y la gran mayoría son registros administrativos, listas de trabajadores, recibos de impuestos, cuotas de producción, inventarios de templos. Registraban todo, desde la cantidad de cerveza asignada a un mensajero hasta el número de ovejas muertas en un rebaño. Esta fue la edad de oro de la burocracia. El estado de Ur III era una máquina perfectamente engrasada, un mecanismo de una precisión asombrosa para la época. Shulgi, un maestro de la propaganda, se deificó en vida y se jactó de sus logros en himnos reales. Afirmaba ser un erudito, un músico,
un atleta capaz de correr de Nippur a Ur y volver en un solo día, una distancia de más de 160 kilómetros. Se presentó a sí mismo como el rey perfecto, el pastor justo que cuidaba de su pueblo, y en muchos sentidos lo era. Su reinado fue una época de paz y prosperidad sin precedentes. Se construyeron templos, se excavaron canales, floreció el comercio. Pero había un lado oscuro en este orden perfecto. La sociedad sumeria bajo Ur III se convirtió en una de las más controladas de la historia antigua. La vida de cada individuo, desde su nacimiento hasta su muerte, estaba registrada, cuantificada y regulada por el Estado. El anhelo de justicia y orden que inspiró a Ur-Nammu se había transformado, bajo su hijo, en una obsesión por el control total. El Estado se convirtió en un leviatán que lo abarcaba todo. Los trabajadores eran organizados en cuadrillas y movilizados para proyectos estatales, no muy diferente de un sistema de trabajos forzados. Los impuestos eran implacables. La vigilancia era constante. Cada transacción, cada cosecha, cada nacimiento, era anotado en las omnipresentes tablillas de arcilla. Los sumerios habían buscado construir una sociedad basada en la ley para protegerse del caos y la tiranía de los hombres. Pero en el proceso, crearon una nueva forma de tiranía, la tiranía del sistema. La jaula perfecta, construida no con barras de hierro, sino con reglas y regulaciones. Se asfixiaban lentamente en el abrazo de su propia creación. La libertad, la espontaneidad, el espíritu innovador que había caracterizado el amanecer de su civilización, se estaba extinguiendo bajo el peso de una eficiencia aplastante. Este imperio burocrático, aparentemente invencible, era en realidad increíblemente frágil. Su rigidez lo hacía incapaz de adaptarse a las crisis. Toda su estructura dependía de la cosecha, de la obediencia de sus súbditos y de la seguridad de sus fronteras. Cuando estas cosas empezaron a fallar, el colapso fue rápido y catastrófico. Pero antes de que llegara el fin, los reyes de Ur, en su búsqueda de un control aún mayor, dirigieron su mirada desde los archivos de la tierra hacia los archivos del cielo. Creían que si podían predecir el futuro, podrían controlarlo. Este giro hacia las estrellas, impulsado por el deseo de un orden absoluto, desataría una nueva forma de paranoia que aceleraría su propia caída. Se convirtieron en prisioneros no solo de su burocracia, sino de las profecías que ellos mismos leían en el firmamento. Los sacerdotes astrónomos de Sumer fueron los primeros verdaderos científicos del cielo. Desde lo alto de sus zigurats, noche tras noche, durante siglos, observaron y registraron los movimientos de la luna, los planetas y las estrellas. Su paciencia era infinita, su precisión asombrosa. Fueron ellos quienes dividieron el cielo en las 12 constelaciones del zodíaco que todavía usamos hoy. Fueron ellos quienes crearon el primer calendario, un sistema lunisolar que les permitía predecir las estaciones y organizar la agricultura. Y lo más importante, su sistema matemático, basado en el número 60, nos legó la división del círculo en 360 grados, la hora en 60 minutos y el minuto en 60 segundos. Roma construyó calzadas, los griegos construyeron la democracia, pero los sumerios construyeron el tiempo mismo, dándole la estructura que rige nuestras vidas sin que siquiera sepamos sus nombres. Fue un logro intelectual de una magnitud colosal, pero este conocimiento no era ciencia por la ciencia. Tenía un propósito profundamente práctico y religioso, la adivinación. Los sumerios creían que los cielos eran una gran tablilla de arcilla en la que los dioses escribían el destino del mundo. Cada evento celeste, un eclipse, la aparición de un cometa, la posición de un planeta, era un presagio, un mensaje que debía ser descifrado. La astronomía y la astrología no eran dos disciplinas separadas, eran una y la misma. Los observatorios de los templos eran centros de inteligencia cósmica. Los astrónomos reales eran los asesores más poderosos de la corte. Ningún rey se atrevía a iniciar una guerra, construir un templo o incluso casarse sin consultar antes los presagios celestiales. La política de Estado se convirtió en un rehén de la astrología.
Esto creó una atmósfera de paranoia y fatalismo en los palacios. ¿Qué sucede cuando los astrónomos predicen un presagio nefasto que apunta directamente al rey? ¿Un eclipse lunar en una fecha determinada que significa la muerte del monarca? No se podía simplemente ignorar la voluntad de los dioses, así que desarrollaron un ritual escalofriante, el del rey sustituto. Cuando se preveía un presagio peligroso, el verdadero rey se escondía. Se elegía a un sustituto, a menudo un criminal o un prisionero, se le vestía con las ropas reales, se le sentaba en el trono y se le permitía gobernar durante el período de peligro. Se le trataba con todos los honores de un rey. Pero una vez que el período de peligro pasaba, una vez que el presagio se había cumplido sobre él, el rey sustituto era ejecutado. El destino había sido engañado. El verdadero rey podía volver a su trono, a salvo. Este ritual muestra hasta qué punto el poder estaba paralizado por el miedo al futuro. Esta dependencia de las estrellas llevó a decisiones catastróficas. Una campaña militar podía ser cancelada en el último momento debido a un mal presagio, dando al enemigo un tiempo precioso para prepararse. Se podían emprender proyectos de construcción ruinosos simplemente porque las estrellas parecían favorables. La búsqueda de conspiraciones se volvía obsesiva, ya que cualquier desastre podía ser interpretado como el resultado de un ritual fallido o de la ira de los dioses. La élite gobernante, que había alcanzado un nivel de conocimiento sin precedentes, se encontró atrapada en una red de superstición y miedo irracional. Su mayor logro intelectual se había convertido en la fuente de su mayor locura. Intentaron controlar el futuro, y en el proceso perdieron el control del presente. Mientras los reyes y sacerdotes miraban al cielo con una mezcla de asombro y terror, una nueva fuerza estaba remodelando el mundo, en la tierra. Una fuerza impulsada no por profecías, sino por algo mucho más tangible: el beneficio. Sumer era una tierra fértil, un jardín de abundancia en medio del desierto, pero carecía de casi todo lo demás: madera de calidad para la construcción, metales para herramientas y armas, piedras preciosas para decorar sus templos y palacios. Para obtener estos recursos, los sumerios tuvieron que mirar más allá de sus fronteras. Tuvieron que convertirse en comerciantes, en exploradores, en los pioneros de la primera red comercial global de la historia. Y esta nueva era de comercio desataría un nuevo tipo de conflicto, una guerra luchada no por el honor de los dioses, sino por el control de las materias primas. La necesidad convirtió a los sumerios en los primeros grandes empresarios del mundo. Desde los puertos de Ur y Eridu, sus barcos, hechos de juncos y calafateados con betún, se aventuraban en las aguas del Golfo Pérsico y más allá. Navegaban hacia Dilmun, la actual Bahrein, un próspero centro de comercio. Continuaban hacia Magán, probablemente Omán, en busca del preciado cobre, esencial para la producción de bronce. Y algunos de los más audaces llegaron hasta Meluja, la lejana civilización del Valle del Indo, en lo que hoy es Pakistán, de donde traían cornalina, lapislázuli y maderas exóticas. Al mismo tiempo, las caravanas de asnos se abrían paso hacia el norte y el oeste, hacia Anatolia en busca de plata y hacia las montañas del Líbano en busca de la legendaria madera de cedro. Era una red que se extendía por miles de kilómetros, conectando culturas y moviendo bienes a una escala nunca antes vista. Este comercio a larga distancia requirió nuevas invenciones. Aparecieron las primeras formas de dinero, no monedas, sino lingotes de plata de un peso estandarizado, los siclos y las minas. Se desarrollaron complejos instrumentos financieros. Las tablillas cuneiformes registran contratos de préstamo con intereses, sociedades comerciales y cartas de crédito. Un mercader puede que nunca viera la mercancía que comerciaba. Todo se manejaba a través de intermediarios y documentos de arcilla. Nació una nueva clase social, la de los mercaderes aventureros, hombres dispuestos a arriesgar sus vidas y fortunas en expediciones peligrosas a tierras lejanas. Eran una fuerza disruptiva en una sociedad tradicionalmente dominada por sacerdotes y guerreros. Su poder no provenía de la sangre o del favor divino,
sino de su riqueza y sus conexiones. Pero donde hay comercio y riqueza, inevitablemente surge la violencia. El control de las rutas comerciales se convirtió en una prioridad estratégica. Una ciudad que controlaba un puerto clave o un paso de montaña podía enriquecerse cobrando aranceles o estrangular a sus rivales cortando sus suministros. Esto condujo a las primeras guerras por los recursos de la historia, las primeras guerras corporativas. Ya no se luchaba solo por un campo de cebada, sino por el acceso a una mina de cobre a cientos de kilómetros de distancia. El espionaje industrial se convirtió en una práctica común. Se intentaba robar los secretos de la metalurgia de un rival o averiguar las fuentes de sus materias primas. La piratería floreció en el Golfo Pérsico, con barcos mercantes siendo atacados y saqueados. La línea entre un comerciante y un pirata era, a menudo, muy delgada. Esta nueva economía globalizada trajo a Sumer una riqueza incalculable, pero también la hizo vulnerable. Su prosperidad dependía de rutas de suministro largas y frágiles. Una sequía en Anatolia podía disparar el precio de la plata en Ur. Una guerra tribal en Irán podía cortar el suministro de lapislázuli. Las ciudades-estado, que ya competían por el poder político y religioso, ahora competían ferozmente por los mercados y los recursos. Se formaron alianzas comerciales que eran tan volátiles como las alianzas militares. La búsqueda del beneficio se había convertido en una fuerza tan poderosa como la religión o la ambición de los reyes. El mundo se estaba volviendo más rico, más conectado y mucho más peligroso. Los cimientos de la civilización sumeria, que parecían tan sólidos, estaban siendo erosionados por las mismas fuerzas económicas que habían ayudado a construir su grandeza. Estaban creando un mundo interdependiente, sin darse cuenta de que un colapso en una parte de la red podría derribar toda la estructura. Los sumerios nos dejaron dos legados que definen nuestro mundo: la capacidad de mirar a los cielos para comprender el universo y la habilidad de cruzar los mares para acumular riquezas. Ambas búsquedas prometían una forma de omnipotencia, ya fuera a través del conocimiento del destino o del control de los recursos. Y ahora les pregunto, ¿cuál de estos dos impulsos ha definido más profundamente la historia humana y nuestro mundo actual? ¿La búsqueda de los secretos de las estrellas o la insaciable sed por el poder del dinero? Su elección revelará lo que realmente valoramos. Dejen su opinión en los comentarios. La brillante civilización de la tercera dinastía de Ur era una maravilla de la organización, pero por dentro estaba podrida. La burocracia aplastante había ahogado la innovación. Décadas de riego intensivo habían provocado la salinización de los suelos, reduciendo drásticamente las cosechas de trigo y cebada. Las ciudades-estado, aunque unificadas bajo Ur, mantenían sus viejas rivalidades, esperando una oportunidad para reafirmar su independencia. La sociedad sumeria, la primera civilización urbana del mundo, se había vuelto demasiado compleja, demasiado rígida, demasiado frágil. Era un gigante con pies de barro, y desde el desierto del oeste, las tribus nómadas observaban sus debilidades. Eran los amorreos, un pueblo semita al que los sumerios describían con desprecio en sus textos, como un pueblo que no conoce el grano, que no conoce casa ni ciudad, que come carne cruda. Para la sofisticada élite urbana de Ur, eran salvajes, pero eran resistentes, adaptables y estaban hambrientos. La invasión amorrea no fue una campaña militar coordinada. Fue una lenta e implacable infiltración, una marea humana que la burocracia de Ur no supo cómo detener. Familias, clanes, tribus enteras cruzaban el Éufrates en busca de pastos para sus rebaños, asentándose en las tierras marginales del imperio. Algunos se alistaron como mercenarios en los ejércitos sumerios. Otros se convirtieron en bandidos que atacaban las caravanas. El Estado intentó construir una enorme muralla, la muralla para mantener a raya a los amorreos, de más de 250 kilómetros de largo. Pero fue inútil. No se puede amurallar un desierto. La presión en las fronteras se hizo insostenible. Al mismo tiempo, en el este, el antiguo enemigo de Sumer, el reino de Elam, vio su oportunidad. El imperio de Ur
estaba siendo amenazado por dos frentes. Es en este momento de crisis terminal cuando la civilización sumeria reveló su defecto fatal, la incapacidad de unirse frente a una amenaza existencial. En lugar de hacer un frente común, las ciudades-estado comenzaron a actuar por su cuenta. Isin, Larsa, Eshnuna, una por una, declararon su independencia de Ur. Algunos gobernadores locales hicieron pactos secretos con los invasores amorreos, utilizándolos como mercenarios en sus propias guerras contra sus vecinos sumerios. La traición se convirtió en la norma. El último rey de Ur, Ibisin, observaba impotente cómo su imperio se desintegraba. Envió cartas desesperadas a sus gobernadores, pidiendo grano para la capital hambrienta, pero sus órdenes fueron ignoradas. Se encontró aislado, gobernando poco más que la propia ciudad de Ur. El golpe de gracia llegó alrededor del año 2004, antes de nuestra era. Los elamitas, probablemente en alianza con algunas tribus amorreas, cruzaron el Tigris y sitiaron Ur. La ciudad, debilitada por el hambre y las luchas internas, no pudo resistir. La caída de Ur fue un evento cataclísmico que conmocionó al mundo antiguo. La capital del imperio fue saqueada y quemada hasta los cimientos. Su gran zigurat fue dañado, sus templos profanados, su población masacrada o llevada a la esclavitud. Ibisin fue capturado y llevado a Elam para morir en el exilio. El evento fue tan traumático que inspiró una serie de poemas conocidos como los Lamentos, textos de una belleza desoladora que lloran la destrucción de la ciudad. Oh Ur, la sangre de tu pueblo, ahora llena sus agujeros como bronce en un molde, escribe un poeta anónimo. Sus habitantes, no trozos de cerámica, llenan sus costados. La caída de Ur marcó el fin de los sumerios como fuerza política y como pueblo identificable. En las décadas y siglos que siguieron, los amorreos se establecieron en toda Mesopotamia, fundando nuevas dinastías en las viejas ciudades sumerias. Adoptaron la escritura cuneiforme, la religión y muchas de las prácticas administrativas de los sumerios. La cultura sumeria no desapareció de la noche a la mañana, pero su pueblo sí. Se disolvieron, se asimilaron en las nuevas poblaciones de habla semítica. Su lengua dejó de ser un idioma hablado y se convirtió en una lengua clásica, una lengua muerta estudiada por los escribas y sacerdotes, muy parecida al latín en la Europa medieval. El primer capítulo de la historia de la civilización había terminado en un apocalipsis de fuego y traición. Los sumerios, que habían enseñado al mundo a construir ciudades, escribir leyes y gobernar imperios, finalmente habían enseñado su lección más importante y trágica: cómo una gran civilización puede destruirse a sí misma. El legado de Sumer no fue enterrado bajo las ruinas de Ur. Sobrevivió, pero de una forma extraña y fantasmal. Se convirtió en el software cultural sobre el que se ejecutarían los nuevos imperios de Mesopotamia. Los babilonios, con su gran rey Hammurabi, y más tarde los asirios, heredarían y adaptarían las leyes, la religión, la literatura y la ciencia de los sumerios. El relato del diluvio universal de la epopeya de Gilgamesh sería incorporado en nuevas historias, incluida, eventualmente, la Biblia. Los dioses sumerios cambiarían de nombre, pero conservarían sus atributos. El conocimiento astronómico de los sacerdotes de Uruk se convertiría en la base de la astronomía babilónica, que a su vez influiría en los griegos. La civilización sumeria estaba muerta, pero su fantasma seguiría gobernando el mundo desde la sombra durante milenios. Luego, el silencio. Durante casi 2000 años, el nombre de Sumer fue completamente olvidado. Sus ciudades quedaron enterradas bajo colinas de arena y tierra, sus logros atribuidos a los babilonios. El mundo olvidó a sus primeros maestros. El redescubrimiento no comenzó hasta mediados del siglo XIX. Fue una era de imperios y rivalidades coloniales, y la arqueología se convirtió en una nueva arena para la competencia nacional. Diplomáticos, aventureros y espías franceses y británicos, como Paul-Émile Botta y Austen Henry Layard, comenzaron a excavar en las misteriosas colinas de Mesopotamia. Buscaban las ciudades bíblicas como Nínive y Babilonia,
y lo que encontraron superó sus sueños más salvajes. Desenterraron palacios asirios colosales, con toros alados de piedra y paredes cubiertas de relieves que representaban batallas y cacerías reales. Y en las ruinas de estos palacios encontraron bibliotecas enteras, decenas de miles de tablillas de arcilla inscritas en cuneiforme. El desciframiento del cuneiforme fue un thriller intelectual que involucró a algunos de los eruditos más brillantes de la época. Poco a poco, los secretos de la arcilla comenzaron a revelarse, y a medida que leían más y más tablillas, se dieron cuenta de algo asombroso. Muchos de los textos estaban escritos no solo en acadio, la lengua de los babilonios y asirios, sino en otro idioma, más antiguo y completamente desconocido. A veces, las tablillas eran bilingües, como una piedra de Roseta mesopotámica. Lentamente, los eruditos reconstruyeron esta lengua perdida. La llamaron sumerio, porque los reyes de Mesopotamia se titulaban a sí mismos Rey de Sumer y Akkad. Habían descubierto una civilización entera que la historia había olvidado. El descubrimiento provocó una fiebre de la arcilla. Los museos de Londres, París y Berlín competían ferozmente para adquirir la mayor cantidad posible de tablillas y artefactos. Las excavaciones eran a menudo brutales, más parecidas a una caza de tesoros que a una investigación científica. Se cavaron túneles, se destruyeron edificios, se perdieron contextos arqueológicos para siempre en la carrera por llenar los museos de Europa. El clímax de esta era heroica llegó en 1872. Un asistente del Museo Británico llamado George Smith, mientras estudiaba una tablilla de la biblioteca de Nínive, encontró una historia que lo dejó sin aliento. Era un relato del diluvio universal, con un arca, un héroe que sobrevive y un pájaro enviado en busca de tierra firme. La historia era asombrosamente similar a la de Noé en el Génesis, pero era mucho más antigua. El descubrimiento causó una conmoción mundial. Socavó la creencia en la originalidad absoluta de la Biblia y demostró que las raíces de las tradiciones occidentales eran mucho más profundas y extrañas de lo que nadie había imaginado. Se hizo evidente que Sumer no era solo una curiosidad histórica, era la fuente, el origen de muchas de nuestras ideas más fundamentales. La caza de su legado perdido se intensificó, sin que nadie se diera cuenta de que estaban desenterrando un archivo tan vasto y complejo que llevaría más de un siglo empezar a comprenderlo. Y en ese archivo se encontraba no solo la historia de nuestro comienzo, sino quizás también una advertencia sobre nuestro final. El legado de Sumer, desenterrado por la ambición imperial del siglo XIX, nos enfrenta a una paradoja. Estos pioneros de la arqueología rescataron una civilización del olvido, pero al mismo tiempo participaron en un saqueo a gran escala, arrancando el patrimonio de una nación para adornar los museos de otra. Su trabajo fue una mezcla de brillantez científica y arrogancia colonial. ¿Cómo debemos juzgarlos? ¿Fueron salvadores del conocimiento que rescataron estos tesoros de la destrucción y el abandono? ¿O fueron ladrones imperiales que robaron la historia de otro pueblo? La respuesta que elijan define cómo vemos la relación entre el poder y el conocimiento en nuestro propio tiempo. Compartan su opinión en los comentarios. La fiebre de la arcilla del siglo XIX fue solo el comienzo. Hoy, los museos y universidades del mundo albergan más de 500.000 de tablillas cuneiformes, y esto es solo una fracción de lo que aún yace bajo tierra. Es el archivo más grande y antiguo de la historia humana, un registro detallado de más de 3.000 años de vida, pensamiento y lucha. Sin embargo, la gran mayoría de estas tablillas nunca han sido traducidas ni publicadas. El número de expertos capaces de leer cuneiforme con fluidez es minúsculo, apenas unos pocos cientos en todo el mundo. A este ritmo, se necesitarían siglos para procesar toda la información. El archivo de Sumer es un tesoro del que apenas hemos arañado la superficie. Un universo de conocimiento está encerrado en estas piezas de barro, esperando ser liberado. Pero estamos al borde de una nueva revolución, tan profunda como la invención de la propia escritura. La carrera por el legado de Sumer ha entrado en una nueva fase.
una fase digital. Las principales corporaciones tecnológicas y agencias de inteligencia del mundo están invirtiendo silenciosamente en un nuevo tipo de escriba, la inteligencia artificial. El objetivo es crear algoritmos de aprendizaje profundo capaces de descifrar y traducir instantáneamente todo el corpus cuneiforme. Proyectos como la iniciativa de la Biblioteca Digital Cuneiforme ya han digitalizado cientos de miles de tablillas, creando una base de datos masiva para entrenar a estas nuevas mentes de silicio. No es una búsqueda impulsada únicamente por la curiosidad académica, es una carrera estratégica por el conocimiento. ¿Qué contiene este archivo que lo hace tan valioso? Mucho más que mitos y listas de reyes. Contiene milenios de datos económicos, precios de las materias primas, registros de inflación, el resultado de diferentes políticas fiscales. Contiene observaciones astronómicas detalladas que pueden ser utilizadas para modelar los ciclos climáticos a largo plazo. Contiene registros sociales, contratos de matrimonio, disputas legales, tasas de población. Es, en esencia, un modelo completo y funcional de una civilización desde su nacimiento hasta su colapso. Quien pueda procesar y comprender estos datos no solo podrá entender el pasado, podrá crear modelos predictivos para el futuro, podrá simular el comportamiento de las sociedades, anticipar crisis económicas, gestionar recursos y, en última instancia, controlar poblaciones con una eficacia que haría palidecer al más paranoico de los reyes de Ur. La búsqueda del conocimiento absoluto, el sueño de los reyes sumerios que miraban a las estrellas para predecir el futuro, está a punto de hacerse realidad. Pero la herramienta ya no es la astrología, sino el análisis de macrodatos. Estamos repitiendo el mismo patrón, la misma ambición desmedida, pero con una tecnología infinitamente más poderosa. Los sumerios crearon la burocracia para gestionar su mundo, y terminaron atrapados en su propia máquina. Nosotros estamos construyendo una burocracia digital global, una inteligencia artificial que promete un orden y una eficiencia perfectos. Pero, ¿estamos seguros de que podremos controlarla? ¿O estamos forjando, una vez más, la jaula perfecta? El fantasma de Sumer nos advierte desde el abismo de 5000 años. El conocimiento sin sabiduría es la forma más rápida de autodestrucción. La historia de los sumerios, por lo tanto, no es una historia muerta, es un espejo. Cada uno de sus triunfos y cada uno de sus fracasos resuenan en nuestra era digital. Su invención de la ciudad global, su creación de la vigilancia estatal, su colapso bajo el peso de la complejidad y el cambio ambiental, todo nos resulta terriblemente familiar. Nos legaron todo lo que somos, nuestras ciudades, nuestras leyes, nuestra escritura, nuestro tiempo, nuestros dioses y nuestros demonios. Y ahora, mientras nos preparamos para abrir su último archivo, con la llave de la inteligencia artificial, nos encontramos ante la misma elección que ellos, la elección entre usar el conocimiento para el poder o para la comprensión. El círculo se está cerrando. La primera civilización que gobernó el mundo nos está hablando directamente, advirtiéndonos que las herramientas que creamos para controlar nuestro mundo pueden, al final, ser las que nos destruyan. La pregunta final no es si descifraremos sus secretos, sino si seremos capaces de sobrevivir a las respuestas. Los sumerios nos legaron las herramientas para construir el mundo, pero también el manual de su autodestrucción. Ahora, con la llave de la inteligencia artificial, estamos a punto de abrir su último archivo. La pregunta no es qué encontraremos, sino para qué lo usaremos. Escriban en los comentarios, ¿qué debería ser nuestra prioridad? ¿Buscar en su pasado el conocimiento para fortalecer nuestro poder o la sabiduría para evitar su destino?